¿Cómo es posible que este planeta esté patas arriba y cómo es posible que parece que estamos tan manipulados? Todos estamos o hemos sido manipulados para convertirnos en generadores energéticos y estar pensando en otras cosas, estar entretenidos tranquilamente con otras cosas para que no nos demos cuenta de cómo estamos siendo usados, cómo esa energía que somos, ese ser que somos, está siendo usado como pila. Pero claro, ¿cómo es posible que millones de personas estemos sometidos a este control y no nos rebelemos, no nos demos cuenta, estemos tan felices, la mayoría de nosotros, con las cosas tal como están? ¿Cómo es posible que a priori parece ser que la sociedad en general está yendo en una dirección que no parece que sea muy positiva y aún así nuestras realidades individuales muchas veces no están tan mal? Básicamente porque el sistema de control en el que estamos es muy efectivo y nos puede individualizar muy bien. Segundo, porque tampoco hay muchas personas que sepan que estamos siendo controlados o usados, ¿vale? Tercero, porque a los que saben que están siendo controlados y usados se les mantiene a raya. A las ovejitas que intentamos desconectarnos se nos dan palos para que volvamos al rebaño. Y cuarto, porque es que además una gran parte de la población son extremadamente fáciles de controlar, extremadamente fáciles. ¿Y esto qué significa? Porque es una cosa muy importante. Porque ¿qué tal si os dijera que una parte de la población, de la gente que nos encontramos cada día por la calle, son parte de la vida orgánica, pero no tienen un alma que les dé vida? ¿Vale? Si hubiera cuerpos físicos andando por ahí fuera, pero que no tuvieran un yo superior 3D, tal como nosotros lo conocemos, para dirigirlo, entramos en un tema muy importante. Entramos en el tema de lo que se llaman los portales orgánicos o las personas sin alma entre comillas, sin alma 3D, como lo estábamos explicando antes. ¿Qué es lo que sucede? Os contaba antes que cuando uno pasa de 1D, se gradúa 1D, pasa a 2D, cuando se gradúa de 2D pasa a 3D. El problema es que el salto evolutivo de segunda densidad a tercera densidad es enorme, ¿vale? Es muy grande. Y no todas las conciencias o entidades que acaban de terminar el ciclo evolutivo 2D están listas para empezar a manejar o encarnar en un cuerpo humano completo, tal y como lo conocemos. Esto es como el tema de las motos. Tú has corrido toda tu vida en 125 y ya te ves preparado para pasar a 500, pero tienes que pasar primero por 2,5. No puedes dar el salto a la gran categoría sin haber llevado una moto intermedia. Pues aquí más o menos lo mismo. Muchas conciencias 2D no están preparadas para pasar a 3D directamente. Así que hay que usar un vehículo orgánico intermedio. Y este vehículo orgánico es idéntico al vehículo orgánico nuestro, es idéntico al traje físico, es idéntico al cuerpo humano, con una particularidad. Genéticamente y energéticamente, solo los 3 primeros chakras están completamente desarrollados. De hecho, si a una persona 2D en camino de encarnar en 3D, la tomáis en una camilla y le pasáis un péndulo, los 3 primeros chakras perfectos, los 4 superiores, no los tiene, o los tiene muy poquito desarrollados. Este tipo de cuerpos físicos están genéticamente preparados para que una conciencia 2D se acostumbre a gestionar y a vivir en un mundo 3D, pero no con todo el potencial que un cuerpo físico puramente 3D tiene, que está preparado para que una entidad o un yo superior 3D entre y lo gestione y lo use como aprendizaje. Y a este tipo de cuerpos orgánicos se les llama portales orgánicos, porque son un portal entre un paso de densidad y otro, ¿vale? Entre un paso de nivel evolutivo a otro. Y son la pieza que nos falta para entender por qué el mundo está como está. No sé si a alguno suena un místico ruso que se llama George Gurdjieff, que a principios del 1900 o por ahí, fue una de las personas que más trajo o sacó a la luz un montón de enseñanzas místicas esotéricas perdidas en la antigüedad.
y que fue la que empezó a introducir este y otros temas a la masa de la sociedad occidental. Porque una cosa es irte a la India a estudiar espiritualidad y conocer lo que conocen allí, y otra cosa es venirte aquí al mundo occidental y aplicar lo que te han explicado, ¿vale? Pues Gurdjieff trajo todo ese conocimiento hacia aquí, y Gurdjieff dijo una vez, en una de sus charlas, un porcentaje considerable de las personas que encontramos en la calle están vacías por dentro. Es decir, actualmente están muertas. Somos afortunados de no poder verlo y de no saberlo. Si conociéramos el número de personas que están realmente muertas y el número de personas que gobiernan nuestras vidas en estos momentos, nos volveríamos locos de horror. Si os dierais cuenta de la cantidad de personas en posiciones de poder que son portales orgánicos, tendríamos que salir huyendo de este planeta, porque afortunadamente, menos mal que no podemos verlos. No podemos verlos tal como son. Los que seáis clarividentes probablemente veréis que algo falta en la estructura energética de esa persona. Aunque si no conocemos el tema, lo achacaremos a cualquier tipo de explicación, bloqueo, etc. Pero es que esto es cierto. Hay personas que no tienen alma 3D, personas que son encarnación de una entidad 2D en transición a 3D, ¿vale? Y su nivel evolutivo corresponde al nivel evolutivo de cualquier especie animal, en los últimos escalafones de ese proceso evolutivo. Y de aquí viene lo que otros autores han empezado a llamar raza adámica y raza preadámica. Gurdjieff estuvo explicando todo esto, pero es que a partir de aquí y en paralelo, otras muchas personas y otras muchas líneas nos han ido contando lo mismo. El tema de adámico y preadámico fue escrito, al menos la primera vez que yo lo vi, fue por unos libros que se llaman Gnosis, de Boris Moraviev, otro místico, escritor, investigador, no recuerdo. Y nos viene a decir que en los albores de la creación del paso de 2D a 3D, cuando Gaia empezaba a generar los cuerpos físicos que iban a dar lugar a encarnaciones 3D que encarnaran ahí, se empezaron a crear dos recipientes físicos distintos, dos razas de homínidos, por llamarlos de alguna forma, completamente iguales por fuera, diferentes por dentro, con un nivel evolutivo, con la capacidad de albergar un nivel evolutivo menor, una de ellas, con la capacidad de albergar un nivel evolutivo mayor, la otra. Es decir, estamos hablando de dos humanidades coexistiendo en paralelo, mezcladas entre sí, en la cual una de ellas no puede, es imposible que encarne o que dé lugar a la encarnación de un alma tal y como la conocemos, porque no posee todos los centros energéticos superiores, todos los chakras superiores. Pero esto no supone ningún problema. Es decir, esto es parte del gran diseño juego cósmico de la vida. Esto es así porque así tiene que ser, ¿vale? Porque hay motos de 2,5, de 500 y de 125. A estas personas, a las que están completas, se les llama adámicos, y a los portales orgánicos se les llama preadámicos. Y no hay nada malo en ello, es así porque así tiene que ser. En estos momentos, en nuestro planeta, la vida orgánica simplemente se divide así: minerales y rocas para 1D, flora y fauna para 2D, y seres humanos divididos en portales orgánicos para transición 2D-3D, y adámicos, todos los que estamos aquí, para 3D completo, para entidades que ya están 3D al completo. Pero claro, esto es muy difícil de tragar. ¿De dónde sale todo esto? Pues mira, es que hay tantas fuentes que al final uno dice, pero ¿cómo no lo he visto antes? ¿Por qué no me lo han enseñado en la escuela? Con diferentes palabras y con diferentes filosofías, los yogas hindús te hablan de esto. Textos de cristianismo esotérico, sufismo, el judaísmo cabalístico, montones de textos de alquimia, la alquimia taoísta, el zoroastrismo, ¿vale?, que es de Irán, el yazidismo, que es de una religión preislámica de Oriente Medio, papiros de la religión antigua egipcia. Todos estos enseñanzas o corrientes espirituales, místicas, esotéricas, como la queráis llamaros, ya nos hablan de dos diferentes razas coexistiendo entre ellas.
las preadámicas y las adámicas. Tienen diferentes nombres porque la persona que le puso estos nombres fue Boris Muraviev, al menos lo más antiguo que yo he podido investigar. Y nadie se ha inventado todo esto. En algún momento, desde los albores de la humanidad, ha habido muchas corrientes que ya lo sabían y se han ido pasando este conocimiento generación tras generación. Evidentemente, ni el catolicismo oficial, ni el islamismo oficial, ni el budismo oficial nos cuenta nada de esto, pero hay muchas otras fuentes que sí lo hacen. El problema es que a nivel paleontológico, arqueológico, geológico, también nos dicen que ni siquiera las primeras especies que ya tenemos catalogadas de homínidos que ya conocemos, sabemos cuándo se hizo la separación. Ya están mezcladas portales orgánicos y personas adámicas desde los albores de las primeras razas de las que tenemos constancia. Así que lo que parece que nos vienen a decir es que fue justo cuando se empezó a ver vida 3D en el planeta, cuando se empezaron a separar estos dos tipos de lineajes, por decirlo así, ¿vale? De la raza preadámica por un lado y la adámica por otro. Esta evolución ha dado como resultado el mismo tipo de traje físico. No podemos distinguirnos los unos de los otros, pero energéticamente solo los 3 primeros chakras de un preadámico están habilitados, generados, existen, como queráis llamarlo. Claro, yo os decía, no existe ningún problema al respecto. Bueno, ninguno para ellos. Hay muchos problemas para nosotros, entre otras cosas, porque un portal orgánico, al no tener los 4 chakras superiores, debe usar la energía de las personas que sí los tienen para mimetizarlos. La razón por la cual es casi imposible distinguir a un portal orgánico de una persona normal lo que queráis inventaros como normal, porque hoy en día normal es muy difícil de definir, no tienen los 4 chakras superiores, pero los pueden imitar cogiendo la energía de la gente que tiene en el entorno. Por eso os decía, si sois terapeutas y estáis trabajando con alguien, su 4º, 5º, 6º chakra está reflejando vuestra energía. Lo que podéis notar ahí es vuestro propio chakra. Si estáis con un portal orgánico, evidentemente, pocas de estas personas están metidas en estos temas. Básicamente, lo que hacen es mimetizar y copiar todas las funciones que ellos no tienen. Y lo hacen tremendamente bien, por eso es casi imposible descubrirlos. Pueden hablar de amor, de sentimientos, de espiritualidad, pero no pueden experimentarlos. Solo pueden ver lo que tienen que hacer de cara a lo que los que de verdad lo experimentan se comportan. Y es un concepto ajeno a ellos, porque como no lo tienen, no pueden saber de lo que están hablando. Eso sí, tienden a imitar, porque si hay que llorar en un entierro, se llora, porque es lo que la sociedad dice que hay que hacer. Aunque no tengas ni una sola pena en tu interior. ¿Por qué es que no la puedes tener? Porque no tienes un 4º chakra que te trabaja la empatía o la parte emocional de tu cuerpo, de tu existencia. Las habilidades de imitación están tan desarrolladas que es tremendamente difícil saber o distinguir quién tiene su corazoncito, simbólicamente hablando, y quién simplemente no lo tiene. Y es muy difícil juzgar y por eso no hay que poner etiquetas a nadie, porque luego os contaré que los portales orgánicos, claro, ahora con esto que os he contado, los portales orgánicos son el problema que hay en el mundo, ¿no? Estaríamos más o menos intentando sacar esa conclusión. Son parte del problema que tenemos en el mundo, pero no por ellos mismos, o no ellos son los culpables de la situación que podemos ver en este planeta. Porque la mayoría de personas sin alma tampoco tienen excesiva inclinación a saltarse leyes o a hacer ningún tipo de barbaridad. Son simplemente personas como nosotros. Las habrá más alegres y más tristes, más joviales, más ambiciosas o menos. Pero el hecho de que no posean un alma 3D no significa que sean todos unos... Bueno, no uso una palabra para usarla luego. Desde la más temprana edad, un portal orgánico se da cuenta de que hay algo diferente en él y aprende a imitarlo. Y simplemente lo único que hace es vivir de la energía de los demás para poder cubrir y suplir las funciones que le faltan. ¿Vale? Claro, os decía, no hay ningún problema en ser un portal orgánico. Forman parte del juego evolutivo de la vida en la cual
Entidades 2D necesitan un vehículo para poder avanzar. El problema es para nosotros, porque vivir con un portal orgánico al lado es completamente agotador. O vuestro jefe, o vuestros colegas, o vuestros primos, o vuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque se van a nutrir de vuestra energía. Porque no saben hacerlo de otra forma. Consciente o inconscientemente, los portales orgánicos son, podríamos llamarle, ladrones energéticos. ¿Vale? Ese es el problema para nosotros, que te das cuenta que hay alguien que cada vez que te juntas con esa persona te deja agotadísimo. Que puede haber personas que tengan bloqueos o una mala etapa o necesiten un aporte extra y te juntas un día con esa persona y te desgasta. Pero a lo largo de la vida, normalmente no pasa nada. Lo malo es cuando alguien, el 100% de las veces, cada vez que lo ves, te acaba desgastando completamente. ¿Puede ser un portal orgánico? Puede ser. Puede ser porque probablemente sean personas que tienden a generar en vosotros todo tipo de situaciones, emociones, para poder nutrirse de esa energía extra que generamos con nuestras emociones, pensamientos, acciones, etc. Pero es que tampoco te puedes dar cuenta, porque solo una observación muy, muy, muy cuidadosa te va a decir que a esa persona le falta algo. O sea, es que no acabo de comprender a esta persona, a este amigo que tengo, pero hay algo que le falta. Ahí falta algo. Falta un alma. Falta un alma. Pero solo una observación tremendamente cuidadosa durante muchísimo tiempo te va a hacerte darte cuenta de que esa persona está incompleta. El problema es que lo achacamos a carácter, lo achacamos a comportamientos, a problemas que tenga la gente. No lo achacamos a que la esencia de esa persona no exista o que sea una esencia 2D. Porque es que además ni siquiera podemos hablar de razas. No podemos decir que ni los indios, ni los chinos, ni los japoneses, ni los americanos sean orgánicos o preadámicos. Es que simplemente está tan mezclada en todas las razas, culturas, sociedades, géneros, que no hay forma, que todos convivimos con portales orgánicos, que se cree o se estima, a través de estas enseñanzas de Gurdjieff y Muraviev que os decía antes, que aproximadamente el 40 o 45% de la población son portales orgánicos. Es una estimación, pero imaginaros, de 7 billones de personas, 3.000 o 3.500 billones son entidades 2D, en cuerpos físicos 3D. ¿Cómo no va a decir Gurdjieff que nos volveríamos locos de horror si realmente pudiéramos ver a la gente tal como es? Estamos todos mezclados y es por nuestro libre albedrío, porque nadie te quita que tú te vayas una noche a una disco, te ligues a un tío o una tía y te cases con ella. ¿Tú qué sabes si es un portal orgánico? Tu libre albedrío no te impide que tú puedas estar con quien quieras. Cierto es que a nivel, vamos a decir, de almas o de yo superior, tendemos a tener ciertos acuerdos de forma que casi todos los portales orgánicos también suelen estar en sus grupitos, mientras que las personas 3D o con alma 3D suelen estar también juntas. Pero puede suceder tranquilamente que en una familia se cuele un portal orgánico o que tú, aún teniendo unos magníficos acuerdos kármicos con tu media naranja, te vayas una noche, te ligues a alguien y te cases con él o con ella. Y de ahí, unión, portal orgánico, portal persona adámica y preadámica, puede salir un cuerpo físico, no sabemos. No sabemos qué predomina. Probablemente saldrá un adámico, pero nunca se sabe. Y es que por eso no podemos juzgar a nadie, porque no hay forma sencilla de identificar si una persona es un portal orgánico, si es una encarnación 3D que llamamos básica. Hay personas con una encarnación de un yo superior en sus etapas iniciales de evolución. Por lo tanto, tendrán un desarrollo personal muy básico o más básico, que a lo mejor puede cuadrar con ciertos comportamientos que tiene un portal orgánico. Y tampoco podemos distinguir si una persona 3D que tenga un montón de bloqueos a todos los niveles mentales, anímicos, energéticos, etcétera, se comporte y actúe igual que una persona básica o que un portal orgánico. Es que no hay forma de distinguirlos. No hay forma de distinguirlos. El problema es cómo ve un portal orgánico y cómo nos afecta. Pues es muy sencillo. Los portales orgánicos o las personas preadámicas
son muy inteligentes, porque la inteligencia no está reñida con llevar un alma o con no dentro, es una función energética del cuerpo que estamos usando. Y puesto que muchos portales orgánicos pueden ser terriblemente inteligentes, creativos y ambiciosos, pueden estar y están en las posiciones más altas de poder en nuestra sociedad. Porque su visión está centrada 100% en los 3 primeros chakras, que ya sabéis más o menos que son, primer chakra, temas de abundancia, materialidad, seguridad, éxito. Segundo chakra, creatividad, sexualidad. Tercer chakra, poder, voluntad, dominio, ambición. Cuando todo tu mundo está basado en 3 chakras y todo tu mundo depende de estas funciones, todo lo que tú percibes en el planeta es que tienes que tener una buena carrera, un buen sueldo, posesiones materiales, disfrutar del sexo, tener poder, etc. Un portal orgánico así ve el mundo, porque así está diseñado para verlo. Y os vuelvo a repetir, no hay nada malo en ser portal orgánico. El problema es cuando están en unas estructuras, en una sociedad donde la gente, el resto de 3D, que se supone, entre comillas, que estamos un pelín más avanzados, somos los que estamos a priori por debajo de lo que se supone la escala social que han diseñado estos mismos portales orgánicos. Así que, claro, ya os podéis imaginar lo que va a atender cualquier persona preadámica. Dinero, poder. Lo otro ya os imagináis también. Es una forma de ver el mundo que nos explica, o que por lo menos nos abre una puerta a entender por qué incluso los científicos más prestigiosos de este planeta, con toda su inteligencia, no son capaces de añadir ni una sola dimensión espiritual a ni una sola de las leyes que mueven el mundo. ¿Por qué? Porque como son preadámicos, la mayoría de ellos, su mundo solo se basa en los 3 primeros chakras. Y evidentemente habrán oído hablar del alma, pero no son capaces, no hay ni una sola fórmula matemática que pueda incluir una dimensión que tenga conceptos de la parte superior que un portal orgánico no tiene. El mundo físico está basado en el primer chakra. Por lo tanto, un portal orgánico solo basa su visión del mundo en ese chakra. Y aunque algunos de nosotros podamos percibir que tiene que haber algo más que este mundo físico que podemos tocar, tú lo percibes, pero como la física, todo el mundo social, científico en el que vives, te dice que no, pues no. Y nosotros nos hemos dejado engañar, en cierta forma, porque en este mundo en el que estamos, que ha sido diseñado a partir de las estructuras de los 3 primeros chakras, nos sentimos como pez fuera del agua, mientras que un portal orgánico está hiper mega contento, al menos en nuestra sociedad occidental, ¿vale? Otras sociedades que le dan mucho más valor a la parte espiritual de la vida, evidentemente un portal orgánico allí va a estar completamente perdido. Pero en nuestra sociedad occidental, y de hecho por eso casi todos están en esta parte del mundo, solo ve la vida de esa forma. Y toda persona, todo portal orgánico en cualquier rol científico o técnico solo podrá proporcionar una explicación materialista de cómo funcionan las cosas. Y no le hables del alma, porque habrá oído hablar de ella, pero no habrá podido experimentar jamás, nunca. Así que los portales orgánicos son un problema para nosotros, porque se nutren de nuestra energía, en nuestra realidad pequeña, porque solo buscan el poder y el éxito y tal, sin tener problemas por machacar a quien no haga nada, pero el mayor problema que tenemos la mayoría de nosotros es que los portales orgánicos están en todas las posiciones de poder del mundo. De hecho, todos los que están ahí arriba, o casi todos, son portales orgánicos. Si os suenan las caras. ¿Por qué? Porque poseen las características para ello, porque tienen una falta de empatía total, porque no tienen ningún tipo de escrúpulos, porque los 3 primeros chakras están súper desarrollados. Y cuando no tienes escrúpulos, cuando simplemente es que no puedes tenerlos, cuando lo que todo te importa es el éxito social, material y de poder, de tus deseos, no tienes problemas para ir escalando en la pirámide social que tenemos montada sin ningún problema. Una persona con alma llegará un momento en que tendrá un dilema moral cuando tenga que tomar una decisión que pueda afectar a otras personas. Llega un momento en que por mucho que tú quieras subir,
Si tienes que tomar decisiones duras que realmente afectan a otra gente, una persona normal tiene dilemas. Un portal orgánico ni se lo piensa. Si hay que machacar, destruir, quitarse de en medio o pisar cabezas, se pisan. Y no hay ningún remordimiento para ello. Claro, nosotros, completamente perdidos en este mundo, nunca vas a poder llegar a según qué sitios o a según qué posiciones, porque no hay forma de que tu conciencia te deje hacer las cosas que se supone hay que hacer para tener estos puestos. ¿Vale? Porque en el momento en que una persona adámica llega a un cierto tipo de posición de poder y ve que sus congéneres le obligan a tomar ciertas decisiones, o dimite o se vuelve como ellos. Pero al final esa persona lo va a pasar muy mal, porque va a ver al lado suyo personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos para realizar y tomar ciertas decisiones, mientras que ellos no pueden dormir por la noche. Chicos, la única forma de cambiar esto es cambiar el paradigma social. Es decir, no podemos hacer nada más que si queremos dejar de ver el mundo en unas estructuras basadas en los 3 primeros chakras, dejemos de verlo así. Porque, ¿cómo me definís a una persona de éxito? Cualquiera que os pregunte si tenéis un buen trabajo, un buen sueldo, un buen piso, pero una persona de éxito real es una persona que no solo le funcionan los 3 chakras perfectamente. Una persona de éxito completa tendría que ser una persona que tiene un 4º chakra fantástico, que es empática. 5º, 6º, 7º, una conexión con su yo superior fantástica. Espiritualmente hablando, balanceada con la parte material de su vida. Una persona de éxito sería nuestra sociedad ideal, alguien que usa el potencial de los 7 chakras para disfrutar del mundo. Y nosotros, sin embargo, nos hemos dejado engañar, porque para nosotros una persona de éxito es alguien que trabaja solo con los 3 primeros chakras. Se está perdiendo 3/4 partes del potencial que tenemos los seres humanos. Pero las estructuras en las que vivimos solo potencian el primero, el segundo y el tercer chakra. Realmente una lástima. Y lo único que podemos hacer es dejar de ver esa estructura como referencia para que la gente que llegara a tener un cierto poder de coordinación, de gestión, de organización sobre los demás, fueran aquellas que tuvieran una intuición súper desarrollada, que supieran comunicar, que tuvieran una empatía terrible, que supieran trabajar la parte material. Y eso sería el nuevo paradigma que realmente nos proporcionaría un cambio en las estructuras que vivimos hoy en día. Pero, evidentemente, esto va a ser muy difícil, porque hay un problema mucho más grande. ¿Qué pasa cuando un portal orgánico está fuera de control? Porque existen portales orgánicos fuera de control. Cuando leéis libros que te dicen este tío es un psicópata, el mundo está gobernado por psicópatas, que es que hay un montón, están saliendo por todos lados libros de psicólogos, aquí solo os he puesto 2, pero es que hay un montón. Cuando nos dicen que un portal orgánico, que el mundo está gobernado por psicópatas, nos están diciendo que hay portales orgánicos defectuosos. Un portal orgánico, un psicópata no es nada más que un portal orgánico cuyas habilidades de imitación no funcionan, por lo tanto no pueden esconder lo que son, y cuando los 3 primeros chakras están completamente fuera de control. Por lo tanto, sin poder esconder lo que son, solo viven exclusivamente para su propio beneficio, para su éxito social, material, ambición, etc. Cuando decimos que un portal orgánico está defectuoso, es que no hay forma de que esa persona pueda pasar desapercibida en la sociedad. Y a partir de aquí las etiquetas de psicópatas están por todos lados, en casi todos los libros que vais a poder encontrar de psicología de este tema. Y esto no es nuevo. En el año 1940, la primera persona que yo he encontrado, una de las primeras personas que trabajó el tema de portales orgánicos defectuosos, fue un psiquiatra que se llama Herbley Sheckley, que escribió un libro que se llama La máscara de la sanidad, The Mask of Sanity. Y de todos los casos que estudió, publicó en este libro y dice: solo una estimación muy compleja, metódica y basada en una multitud de pequeñas impresiones nos convence de que, a pesar de que presentan, los psicópatas, intactos todos sus procesos racionales, sus afirmaciones emocionales y su consistente aplicación, no estamos lidiando con un ser completo.
Y todo parece indicar que se trata de una máquina construida sutilmente que es capaz de mimetizar la personalidad humana perfectamente. Tan perfecta es esta reproducción de lo que representa un hombre normal que nadie que examine a este portal orgánico o a este psicópata bajo el punto de vista clínico podrá demostrar en términos científicos y objetivos por qué esa persona parece no ser real. Y así, finalmente, te das cuenta o sientes que en realidad, en el sentido completo de la palabra, esa persona, realmente la vida dentro de esa persona no existe. Así que, claro, cuando afirmamos que la mayoría de personas que dirigen este planeta, a nivel económico, financiero, cultural, científico, religioso, educativo, son portales orgánicos y en muchos casos son psicópatas, estamos mucho más cerca de la realidad de lo que muchos os podáis imaginar. Y aquí se empiezan a desmontar unas cuantas estructuras mentales. Pero es que hay más gente que te lo está diciendo por todos lados, solo hay que escuchar. Martha Stout, una psicóloga muy conocida, con un libro fantástico, Nuestro vecino el psicópata. Es uno de los libros que mejor describe el comportamiento de los portales orgánicos, que dice: imagínate, si puedes, no tener una conciencia, ninguna en absoluto, no tenéis ningún sentimiento de culpa o de remordimiento, sin importar lo que hagas, no tienes ningún sentido de la preocupación por el bienestar de la gente ajena, de amigos o incluso de tu familia. Imagínate que no tienes ni un sentimiento de culpa que te pueda limitar. Imagínate que no puedes vivir, que no tienes ninguna lucha interna contra el hecho de sentir vergüenza, ni siquiera una sola vez en tu vida, sin importarte qué clase de acción egoísta, perezosa, inmoral hayas realizado. Imaginaros que podéis fingir que el concepto de la responsabilidad os es completamente desconocido, que no tienes ni idea de lo que significa ser responsable, excepto como algo que unos tontos llevan a cuestas sin que tú entiendas por qué. Ahora agrega a esta idea la capacidad de que puedes esconderle a la gente que tu psicología es radicalmente diferente a la de ellos. Porque como casi todos nosotros asumimos que el alma y la conciencia es algo universal, ocultar el hecho de que tú no tienes conciencia es súper fácil, porque nadie se da cuenta, nadie se va a plantear que no puedas tenerlo. Imagínate además que no frena ninguno de tus deseos el sentido de la culpabilidad y que otras personas nunca se van a enfrentar a ti porque te perciben como una persona de una sangre fría terrible. Lo que pasa es que el agua congelada que corre por las venas de los psicópatas es tan extraña al resto de la gente que está totalmente fuera de su experiencia personal. Por lo tanto, nunca van a poder asociar lo que le falla a esa persona con lo que realmente está pasando. En otras palabras, estás totalmente libre de restricciones internas y posees una libertad desenfrenada para hacer lo que te apetezca, sin remordimientos de conciencia, que es completamente invisible al mundo. Claro, si tú fueras así, si fuerais así, ¿cómo viviríais vuestra vida? Pues evidentemente la respuesta dependerá en gran parte de cómo sea vuestro carácter, porque no todo el mundo es igual. Habrá gente más tranquila, habrá gente más ambiciosa. La mayoría, gente con conciencia, con alma o sin alma, nos encontramos en un término intermedio. Pero habrá gente violenta, hiper mega ambiciosa, hiper mega deseosa de copar los mejores poderes de control en cualquier situación. Si aún imaginaros que nacéis en un entorno con los recursos, el dinero o la posición social para manipular a grupos enteros, empresas, incluso países o lo que sea, y no tienes ningún tipo de limitación para ello, imaginaros cómo puede llegar a manifestarse el mundo en el que vivimos. Porque mucha de esta gente realmente están ahí, son portales orgánicos y están en unas posiciones donde tienen los recursos para montar las estructuras que a ellos les convienen. Lo que os decía, se estima que un 40-45% de la población son portales orgánicos. Estos números vienen de las tradiciones antiguas, esotéricas que os había contado antes, de las corrientes del yazidismo, zoroastrismo, de Gurdjieff, etc.
Los psicólogos dicen que en el planeta más o menos hay un 4% de psicópatas, hay un 4% de portales orgánicos defectuosos y de ese 4% aproximadamente casi todos están en posiciones de poder. Esto viene a ser más o menos que de unos 3.500 millones de portales orgánicos que pudiera haber, hay aproximadamente 140 millones de personas en el planeta, casi todos en la parte occidental del mundo, y de esos 140 millones de personas, todos son, o casi todos, vuestros jefes, el jefe de vuestro jefe, los directores de vuestros bancos, los directores de las macroentidades, muchos políticos que están por encima de los políticos. La mayoría son portales orgánicos y casi todos psicópatas en posiciones de poder. Pero además tienen su ciencia, porque los portales orgánicos, cuando son estudiados a fondo, te das cuenta que tienen una psicología muy, muy determinada. Y cuando este tipo de comportamiento se aplica al daño o se estudia en referencia a lo que están haciendo en el planeta, nos encontramos con lo que se llama ponerología, la ciencia del mal ajustada a propósitos políticos. Es uno de los libros que más te deja hecho polvo. Ha sido escrito por un psicólogo polaco, Andrew Lobaczewski, en conjunto con unos 40 psicólogos que durante muchos años, especialmente después de la caída de la Unión Soviética, empezaron a investigar o a recopilar o a hacer experimentos sobre la psicología de la gente que estaba manipulando o estaba detrás de todo lo que estaba pasando en el mundo. Y la ponerología es la ciencia del mal, cómo esas personas manipulan y generan todo tipo de situaciones para su propio beneficio, y explicada de cabo a rabo como una teoría psicológica. Claro, cuando te lees este libro, se te quitan las ganas de muchas cosas. Así que básicamente, estos son solo unas pinceladas genéricas, pero para que podáis entender que todo lo que estamos viviendo está siendo prácticamente manipulado por un grupo de personas que no pueden concebir otra cosa que no sea su propio beneficio, en la mayoría de los casos. Si hay que crear una guerra para obtener ciertos recursos, se crea. Si hay que inventar una enfermedad para ganar pasta con la vacuna, se inventa. Si hay que eliminar a alguien, a algún grupo, a alguna raza, a algún oponente, se elimina. Y tenemos ejemplos miles a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Vale? Y yo no sé si aquí, con esto ya tenéis bastante para el resto del día, porque es que no acaba más que empezar la cosa. Acabamos de tocar solo la punta del iceberg.